El arrepentimiento siempre implica una repugnancia por el pecado. ¿Por qué? Porque esa fue la razón por la cual estuvimos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos salvarnos por el pecado. Porque cuando hay pecado, es, es una división entre Dios y los hombres. Esa es la división, lo que separa al hombre de Dios. Entonces, yo no puedo tener comunión con un Dios santo mientras yo siga, está en la práctica de pecado. Entonces, por eso, cuando pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, cuando hace esa pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todo eso no nos puede separar, pero el pecado sí nos separa. Eso es lo único que nos separa. Por eso dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Todo eso no nos separa, pero el pecado sí nos separa. Por eso no está mencionado aquí el pecado, porque el pecado sí nos separa de Dios. ¿Cómo no va a ser una repugnancia que salga de nosotros por el pecado cuando eso es lo que me va a evitar que yo tenga comunión con Él? Y no solamente eso, que lo ofende a Él, lo insulta a Él, lo lastima a Dios, le duele a Dios. ¿Cómo no va a haber una repugnancia hacia eso que duele, que le hace que duela a Dios? El arrepentimiento siempre implica una repugnancia por el pecado. Es querer y sentir como Dios lo hace con respecto al pecado. Y ahí está muy claro puesto. Es querer y sentir como Dios lo hace con respecto al pecado. Cuando se ve el pecado desde el punto de vista de una ley, de una lista de cosas que no se debe de hacer, no se alcanza de percibir esto. Pero cuando tú empiezas a querer y sentirlo como Dios lo siente, entonces vas a poder sentir esa repugnancia como Dios lo hace. Porque Dios nos enseña cómo Él ve el pecado y empiezas a verlo de la misma manera. Por eso es importante cuando nosotros hablamos con la gente, hacerles ver cómo Dios lo ve, para que la persona perciba lo que Dios lo vea y poder llevarlo al arrepentimiento para que él quiera y sienta como Dios lo siente con respecto al pecado. Por supuesto, implica el amor a Dios y una repugnancia por el pecado. Y yo siempre veo que del amor de Dios es de donde nace la repugnancia por el pecado. Porque amamos a Dios que no queremos que nadie lo toque. No queremos que nadie le haga nada. No queremos que Él sea lastimado. No queremos oír lo que diga, me arrepiento de haber creado al hombre. Me arrepiento de haber creado al hombre. Como lo dijo en Génesis 6. O sea, me duele haber creado al hombre. Porque lo hizo a su semejanza y ellos utilizaron su libre albedrío, su voluntad, el cuerpo que Dios le dio y todo lo que Dios creó para dañarse unos a otros y para irse contra Dios. Entonces no queremos que él sufra nada. Entonces de ese amor a Dios te lleva a una repugnancia por el pecado. Siempre implica abandonar el pecado. Los pecadores deben comprender esto.
El arrepentimiento siempre implica abandonar el pecado. Y es algo que los pecadores deben de entender. El pecador que se arrepiente no siente como los pecadores impenitentes, o sea, los pecadores no arrepentidos, piensen que deberían sentir al renunciar a sus pecados si se hicieran cristianos. Y es muy importante, hermanos, mencionar a los pecadores impenitentes que Dios no perdona pecados no arrepentidos, que Dios no puede perdonar a alguien que no ha abandonado sus pecados. Eso es una verdad que tiene que estarse remarcando constantemente cuando se predica y cuando se habla con ellos. De la misma manera que ellos no aceptarían un trabajador que siempre está faltando el trabajo y quiere su cheque completo. También no aceptaría una mujer que un hombre siempre está adulterando y siempre está diciendo que va a dejar a sus amantes y no las deja. Entonces esa mujer está en su justo derecho de decir, ¿sabes qué? No quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque tus arrepentimientos son falsos. Y todo eso se identifica uno. Bueno, de la misma manera, Dios no perdona pecados no arrepentidos. Pecados que la gente no quiere abandonar ni renunciar a ellos. Los pecadores impenitentes ven el cristianismo de esta manera, que si se vuelven piadosos, o sea, si se vuelven cristianos, se verán obligados a alejarse de bailes y fiestas y obligados a renunciar a teatros o juegos de azar u otras cosas que ahora les encantan. Eso es lo que ellos piensan. Ok, yo no me convierto al cristianismo porque si me convierto al cristianismo, no puedo ir a bailes, no puedo ir a fiestas, no puedo emborracharme, no puedo ir a los teatros, a los juegos de azar y todas esas cosas. Y no ven cómo podrían disfrutar de sí mismos si se alejaran de todas estas cosas. O sea, ¿qué diversión voy a tener? ¿En qué voy a disfrutar la vida si no hago todo eso? Pero esto está muy lejos de ser una visión correcta del asunto. Esa no es la realidad. El cristianismo no los hace infelices, excluyéndolos de cosas las que se deleitan, porque el primer paso es arrepentirse, cambiar de opinión con respecto a todas estas cosas. En otras palabras, ahora ven esos bailes, esos juegos de azar, esas fiestas, todo lo que ellos hacían como una abominación contra Dios. Ellos ya cambiaron de mente de eso. Ellos vieron cómo todo eso era un engaño. Ellos vieron, ya se dieron cuenta de que todo eso estaban cultivando su egoísmo, que solamente veían por sí mismos, que no veían por nadie más que por sí mismos. Ahorita ya lo están viendo en la correcta luz, como lo deben de ver. Entonces ellos cambiaron su opinión respecto a eso y ahora las aborrecen. Parece que no se dan cuenta de que la persona que se ha arrepentido no tiene disposición para estas cosas. Las ha abandonado y ha apartado su mente de ellas. Ya no quiere saber nada de ellos, porque todo eso es un engaño para condenarlos solamente y que solamente ofende a Dios. Ahora él los ve que eso ofendía a Dios y por eso ya no lo quiere hacer. Los pecadores sienten que querrán ir a esos, que querrán ir a esos lugares y querer mezclarse en esas escenas, tanto como lo hacen ahora, y que será un sacrificio continuo que los hará infelices. Esto es un gran error, porque el que ya se arrepintió ya no es un sacrificio, ya no lo quiere eso, ya no es parte de su vida, está arrepentido, ya no quiere hacer eso. Sé que hay algunos profesantes que estarían muy contentos de volver a sus antiguas prácticas, si no se sintieran obligados por temor a perder su reputación o cosas similares. Ahora, fíjate en esto, si se sienten así, es porque no tienen cristianismo, no odian el pecado. Si se sienten así, que aman todavía sus pecados pasados, es porque no tienen cristianismo, no odian el pecado, no se han arrepentido, no han cambiado de mente en cuanto a eso.
Y por eso es que se sienten así, porque todavía tienen el corazón en el mundo o en algún pecado en particular. Si desean sus antiguas costumbres, no tienen cristianismo. Nunca se arrepintieron, porque el arrepentimiento siempre implica un cambio de elección de sus puntos de vista anteriores y sentimientos. Ponte a ver cómo veías las cosas antes de las que hacías. Ponte a ver cada una de ellas. ¿Cómo cambió tu mente en cuanto a eso? Lo empezaste a ver como realmente lo es. Pero muchos, porque yo he platicado con gente que profesa en cristianismo, sin embargo, su amor al dinero es el mismo antes y ahora. Todavía ven el dinero como algo que tiene un valor muy alto para ellos y que es difícil de despojarse y que todavía utilizan la práctica del dinero para dar, para hacer esclavos a la gente de sí mismos. En otras palabras, dan dinero para recibir algo a cambio. Dan para recibir lo que el mundo le llama la reciprocidad. No dan, no esperando nada de ello a cambio. Entonces, ha habido ciertos cambios en cuanto a otras cosas, pero en cuanto a ciertas cosas como del dinero, no ha habido cambio. ¿Hay cristianismo en ellos? Obviamente que no. Porque si lo hubiera, hubiera habido un cambio también en eso, en el dinero, en la manera del uso del dinero. Otros hay un cambio, no hay un cambio en el mundo. No ven cómo lo que trae el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esa vanagloria de la vida todavía sigue ahí. Quieren ser apreciados por el mundo, quieren ser tomados en cuenta, quieren, como les decía, quieren la aprobación del mundo y se entristecen cuando el mundo no los aprueba, cuando el mundo no los toma en cuenta, se amargan porque el mundo no lo está tomando en cuenta, no están arrepentidos. Por eso yo no puedo entender a aquellos que llaman que tienen depresión cuando son cristianos, porque la depresión es una rebeldía a las circunstancias que uno está viviendo. Cuando la palabra nos dice teniendo sustento y abrigo, cuando la palabra nos enseña que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Si somos iguales en nuestros puntos de vista de cómo éramos antes a como lo somos ahora, no ha habido cambio. O si ciertas cosas son iguales de las que había antes a las que hay ahora, no estamos, no hay un arrepentimiento. Es un cambio completo. Y por eso yo he estado mostrando, hermanos, y estoy enfatizando sobre el ser igual a Cristo. ¿Por qué lo estoy enfocando? Porque Cristo es vida. Cuando les digo, vean a la persona de Cristo, estoy mostrando la vida de Cristo, cómo Él vivía, cómo Él actuaba. Y cuando te pones a ver qué dicen los mandamientos, la ley, no ves, estás viendo vida. Estás viendo una lista de acciones que no debes hacer y que sí debes hacer. Pero cuando tú ves a Cristo y ves lo que Él hacía y cómo Él veía los diferentes puntos de vista sobre el dinero, ahí te das cuenta. Por ejemplo, Cristo decía, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Y está en referencia acerca del dinero. Está diciendo que los hombres tienen por sublime que el dinero, el tener mucho dinero. ¿Y qué dice él? Para Dios es abominación. Así lo veía Cristo. Y eso mismo es del cristiano. Así lo va a ver el hombre, que solamente va a servir para comer,
para pagar una renta, para pagar la comida, y es para todo lo que sirve el dinero. Es una herramienta. No tiene valor alguno de ninguna otra clase delante de Dios, ni delante de su ángel, ni delante de nada. Pero cuando se le da el valor demasiado, que la gente vive por el dinero, se sacrifica por el dinero, descuida a su familia por el dinero y hace muchas cosas por el dinero, o que no quiere gastar en nada por el dinero cuando tiene con qué dinero para eso, pero porque simplemente es un avaro. Entonces, ese es la visión del mundo que todavía está teniendo sobre el dinero, y no está la visión de Cristo. Por eso, veamos como Cristo veía las cosas. Si realmente se hubieran convertido, en lugar de elegir esas cosas, se alejarían de ellas con repugnancia. Está hablando de las antiguas costumbres, de cómo vivían antes. En lugar de anhelar los platos de carne de Egipto y desear volver a sus antiguos círculos, fiestas, bailes y cosas similares, encuentra su mayor placer en obedecer a Dios. El que está convertido encuentra su mayor placer en obedecer a Dios, en agradarlo a Él.